Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Le damos las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por haber producido este podcast. Y hoy recibimos una vez más, porque nos encantó el episodio anterior que hicimos con ella, a mi maestra favorita, Dolly Malet, que viene ahora, como ya les habíamos spoileado en el episodio pasado de Teoría de Horror, nos va a venir a hablar sobre el libro que escribió, que es sobre las princesas de Disney y los arquetipos que pues, nos han marcado a las mujeres durante pues, toda una generación y lo que representa eso pues, en la sociedad. No, pues muchísimas gracias, Pam, Anuar. Oye, para mí un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. No, aquí entre nos, la neta, mi episodio favorito de La Cinemafia es el pasado, el de horror. Ah, no, pues muchas gracias. Me encantó, porque aprendí muchísimo yo también ahí. Ah, qué buena. De La Cinemafia, que también Pam y yo aprendemos un chingo. Exactamente. Y más de ti. No, entonces, yo fui la más feliz de haber venido y la más feliz de que me vuelvan a invitar. Así que muchas gracias. No, pero te queremos aquí de planta. Viene otra masterclass. Entonces, exactamente. Yo también estoy así como esperando. Yo no voy a hablar, yo no voy a escuchar. Muchas expectativas en esta. No se pierdan, vayan a buscar después de ver este video el de Teoría de Horror que hizo Dolly con nosotros, porque te explica los monstruos, los tipos de monstruos, la amenaza contra el protagonista, el tipo de horror. De verdad, no se lo pueden perder. Vayan a checar. No, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar, mi querida Dolly. Entonces, bien, por lo que tengo entendido, este libro se trata justamente de eso, de las princesas de Disney. ¿Solo las de Disney o tomaste como otros? Solamente las de relatos? Disney. Ok. Y mira, les platico. Esta fue mi tesis de licenciatura, de hecho. Ok. Entonces, cuando yo estaba pensando qué hacer de tesis, escuchaba mucho a mis compañeras decir, ay, es que mugre Disney me echó a perder la vida porque me dijo que el príncipe azul iba a llegar y mis sueños iban a volver realidad y esto no es cierto y cómo es posible, ¿no? Entonces, yo al revés, a mí Disney me había ayudado mucho en mi vida. Yo sentía que Disney a mí me había dado fe, confianza y como que me había dado herramientas para resolver mi vida, claro, etcétera. Entonces, cuando yo las escuchaba, yo decía, qué interesante que tuvimos experiencias tan diferentes y visiones tan diferentes acerca de Disney. Entonces, me pareció como un buen tipo de investigación, a ver de dónde podía sacar yo quién tenía la razón o por qué algunas versiones estaban equivocadas, otras no, o a lo mejor las dos teníamos la razón, etcétera. Claro. Y dije, ¿cómo lo hago para hacerlo académico? ¿No? O sea, porque estos son nada más pues especulaciones de cada quien. Y se me ocurrió estudiar la historia de la mujer en el siglo XX y compararla con cada película de Disney y la representación de la mujer en esa época. Okay. Entonces, ahí aprendí mucho que no podemos sacar a las princesas ni a nada de contexto, ¿no? De contexto histórico. Entonces, eso fue muy importante porque creo que nos pasa ahorita mucho, ¿no? En esta era de censura. La moral es contextual, todo es contextual. En esta época de tanta censura, siento que se nos olvida eso y estamos censurando cosas que fueron creadas hace más de un siglo y estamos censura con los valores actuales. Entonces, lo que yo hice fue eso, fue revisar la historia de la mujer del siglo XX y comparar, por ejemplo, a la mujer de los años 30 con Blancanieves, a la de los 40 con Cenicienta, a la de los 50 con La Bella Durmiente, dependiendo del año en el que habían sido filmadas y comparar si estaban haciendo una propuesta de comportamiento o retratando el comportamiento de la mujer. Y ahí revisaba si era, a ver, Disney tiene una cosa maquiavélica que le está diciendo a las mujeres cómo comportarse o está retratando el comportamiento de la mujer. Entonces, esa fue mi hipótesis. Lo cierto es que no es aleatorio. O sea, siempre hay una intención, siempre las cosas se dicen y los productos de entretenimiento, las obras, se dan por una razón en ese momento. Exactamente, Pam. Oye, exactamente. ¿Hasta qué punto de Disney llega tu libro? O sea, ¿incluiste a las princesas modernas? Me refiero a Elsa, a Anna. Llegué, cuando terminé el libro, llegué a la princesa del sapo y ahí me quedé. Sí, a Diana, exactamente. Son las 2D. Sí, exactamente. Y digamos que sí estoy esperando hacer la continuación, la continuación definitiva. Está Moana, ya está hay Elsa, varias más. Sí, yo decía 5, ya llegaron las 5, entonces ya me voy a poner a trabajar. Sí, buenísimo. Sí. A ver, pues si quieres, venos explicando cómo fue este recorrido. Vamos, si quieres, con los años 30, Blancanieves. ¿Qué representa Blancanieves para las mujeres de esa época y cómo crees que se traduce? Pues si ves ahora a Blancanieves, ¿qué te transmite o por qué hay como este choque ya sabes, de
lo que ahora acostumbramos o lo que ahora vemos como correcto y antes no. Exacto. Sí, pues mira, además, yo como que las dividí, aparte de por décadas, digamos que todas tienen más o menos ciertas características que las puedes englobar en grupos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Blancanieves, La Bella Durmiente y Cenicienta? Digamos, ese primer grupo, son princesas de entreguerras. Entonces, hay que entender lo que sucedía en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial para poderlas analizar. Entonces, lo que sucedía es que los hombres se fueron, ¿no?, a la guerra, y quienes tenían que estar manteniendo al país, las mujeres, se volvió femenina. Exactamente. Entonces, ellas empezaron a trabajar por primera vez en la vida, ¿no? Ambas, dos generaciones, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, empezaron a trabajar por primera vez y se empezaron a dar cuenta de que eran muchísimo más inteligentes y activas de lo que les habían hecho creer, ¿no? Entonces, es la primera vez que ellas dicen, sí puedo trabajar, puedo ganar dinero, puedo ser independiente, pues estoy ganando un sueldo, mira, no lo hago tan mal, ¿no? Y empezaron a ver esta parte de, sí soy independiente, no nada más sirvo para tener hijos y este tipo de cosas que se les metió y pues básicamente cambió la historia, ¿no? El caso es que ellas estaban, no muy felices porque era la guerra y todo, pero dándose cuenta de todo lo que podían hacer en la vida. Y de pronto termina la guerra, llegan los hombres otra vez y hay que recordar cómo llegan los hombres, destrozados, ¿no? Claro. Estrés postraumático, mutilados psicológicamente, emocionalmente y a lo mejor físicamente, etcétera, etcétera. Y en la Primera Guerra Mundial, recordemos que como las mujeres se fueron a trabajar, empezaron a usar pantalones por primera vez, ¿no? Entonces viene todo esto de la era de la flapper, se cortan el pelo porque tenían el pelo hasta acá, entonces había que cortárselo, ¿no? Empiezan a usar los pantalones, se quitan el corsé, las faldas súper amplias y se empiezan a volver, o sea, lo que en ese momento decían, les llaman las flappers, ¿no? Pero con el vestidito este como de los 20. Exactamente, eran más cortos, empezaba a enseñar la pierna, todo esto, pero era así como un escándalo, ¿no? Porque con el pelo corto y todo esto, y entonces les decían que eran como andróginas. Aparte empiezan a fumar, ¿no? Entonces, todo esto que tiene como una aire de poder masculino por primera vez, ¿no? Esa revolución de los 20 fue impactante y tal. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los hombres, como ya lo describimos, y imagínate que tú llegas de la guerra y te habías ido y viste a tu mujer con el pelo largo de rizos, un corsé así, su cinturita, su falda de esto, y llegas y la ves en pantalones, con pelo corto, con camisa y trabajando y ganando tu dinero. Sí. Y en las noches con su traje de flequitos y con su pluma. Exacto, ¿no? Y fumando. Y fumando. Entonces, shock total, ¿no? Obviamente llegaron y shock total, y entonces hay como una herida muy grande de masculinidad, porque aparte se sienten que se volvieron asesinos, ¿no? O sea, mataron a sus amigos, muchos problemas. Y de pronto llegan y ven eso, o sea, entonces hay una cosa así como de ¿dónde está mi masculinidad, mi identidad masculina? Que de eso hablo un poco en el otro libro de Tu galán de película, que es el de hombres, ¿no? Pero bueno, el punto es que, ¿qué pasa? El gobierno dice, no, aquí no ha pasado nada. Regresemos todos a la normalidad. A las buenas costumbres. Sí, así, normalidad. Entonces, ¿qué hicieron para que se volviera a la normalidad? Pues corrieron a las mujeres del trabajo, ¿no? O sea, las mujeres de regreso a su casa es cuando se inventa el Día de la Madre, precisamente. Órale. Se empieza a dar medallas a las madres que tuvieran más de 5 hijos. Entonces, ¿por qué? Porque el primer objetivo era repoblar, ¿no? Claro. Entonces, por eso en la Segunda Guerra Mundial es el baby boomer, ¿no? Claro. El baby boom. Entonces, es repoblar. También por esta creencia de a falta de personas que hay, ¿no? A baja de personas, necesitamos repoblar porque si no, no somos fuertes, ¿no? Claro, esta creencia súper soldados. Sí, exacto. Entonces, es como volver a repoblar. Entonces, ¿qué era? Hay que decirle a la mujer que su objetivo en la vida es ser madre, ¿no? Eso es lo más importante que puede hacer. Mucho más que trabajar, mucho más que ganar dinero. Entonces, independientemente de que se les corre, empieza toda una campaña psicológica y social para convencer a la mujer de que su parte más importante era ser madre, ¿no? Y esposa de familia. Entonces, era esta cuestión, además de decir, ¿qué creen? Llegaron mucho menos hombres y muchos están mutilados físicamente y muchos están muy mal. Entonces, te vas a quedar soltera si no te casas rápido, porque llegaron mucho menos y entonces hay muchas mujeres hay y muy pocos mucha hombres. Demanda. Ajá, sí, y poca oferta. Y poca oferta, exactamente. Entonces, así de apúrenle porque si no te vas a quedar sin hombre, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Y empezaron
empezaron a salir estos como pseudoestudios científicos firmados por doctores y todo, diciendo que si no tenías hijos a los 25 años, te ibas a volver histérica, neurótica, estéril, que ya no ibas a poder tener hijos, todas estas cosas que ahorita ya están mega comprobadas que no son ciertas, claro. ¿No? Incluso que si te rasurabas la nuca, ¿no? Para tener el bob, que se hizo en los 20, ¿no? Que te podía salir sarna acá porque la piel de la mujer era muy sensible, ¿no? O sea, todas estas cuestiones súper misoginísticas en contra de la mujer. Todo la independencia de la mujer, exactamente. ¿No? Entonces, también se hizo un halo como de la mujer que está sola se puede volver loca, ¿no? Tiene problemas realmente mentales. Entonces, empezaron ahora sí que hubo una cuestión de la solterona, ¿no? Entonces, se creó como este estereotipo de la solterona, que era alguien hasta peligrosa, ¿no? O sea, era loquita, porque como nunca tuvo hijos, algo le pasó en la mente, o sea, con el útero se le volteó y entonces, o sea, todo eso lo pongo ahí como en datos, ¿no? Pues todo eso influye que las mujeres empiezan a entrar en prisa y no quiero ser rechazada social, ¿no? Okay. O sea, aparte de que no quiero que me pasen todas estas cosas biológicas que los doctores dicen que me van a pasar y no me quiero volver loca, no quiero ser rechazada social tampoco, claro. ¿No? Entonces, pues es de, ay, sí es cierto, hay muy pocos hombres, me tengo que casar muy rápido. Y entonces empiezan estos matrimonios en donde ni siquiera se conocían tanto, ¿no? Y empiezan a casarse muy rápido por prisa. Ya entendí, de ahí viene todo esto del príncipe, que se ven una vez y ya se casan. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y también para ellos era como, ¿quieres normalidad? Una esposa que te va a atender. Ella te va a atender y tú nada más tienes que llegar, te va a poner tus pantuflas, te va a dar tu cafecito en la noche y ella está calladita. Y hay que recordar este manual de la mujer que ha dado vueltas por muchísimos redes sociales, ¿no? De los años 50, de cómo ser una buena esposa, que es muy Stepford Wives, ¿no? Ajá, sí. O sea, tú tienes que estar callada en tu casa y tienes que escuchar los problemas de tu esposo. Pero había estos manuales que se repartían, que estaban en revistas para mujeres, etcétera, etcétera, de cómo ser la buena esposa y que si no seguías esas reglas, eras mega tachada, ¿no? Mega tachada socialmente, etcétera, etcétera. Y era eso de tenías que saber cocinar, tenías que saber tener limpia, perfecta la casa, tú estar perfectamente arreglada cuando llegara él, etcétera, etcétera. Por eso también se inventan los electrodomésticos, ¿no? Sí, así claro. Y también era esta idea, aparte de que se inventan porque las fábricas de guerra, de municiones y de todo, pues ya no tenían trabajo porque ya no estaban produciendo y dijeron, ¿qué podemos producir? Pues electrodomésticos. Entonces era esta idea de, ¿cómo ser la mejor ama de casa? Aparte tienes una lavadora, ay, por Dios, ya no tienes que trabajar tanto porque aparte tienes una plancha y porque aparte, o sea, entonces era llenarte de estos electrodomésticos para ser la esposa ideal y fue todo este lavado de cerebro para hacer esta idea de la esposa ideal. Wow. Y aquí entran estas tres princesas, ¿no? O sea, Blancanieves, que aparte, si recordamos lo que es muy importante de Blancanieves, es que cuando ella escapa para que la reina no la mate y llega con los enanitos. Los árboles, ¿no? Bueno, sí, que la empiezan a perseguir y todo esto. Como haciendo homenaje al expresionismo alemán. Que claro. También, o sea, claro. Blancanieves y la Bella Durmiente son súper homenaje al expresionismo alemán, ¿no? A mí eso me fascina, las sombras y todo eso es increíble. Lo gótico y así. Exacto, sí. Pero cuando llega con los enanitos, hay que olvidar que los enanitos no le dijeron pasa, o sea, inmediatamente. O sea, llegaron y fue así de, alguien nos robó las telarañas, porque aparte, y es muy interesante que ella llega y dice, aquí hay unos niñitos que son muy sucios, seguramente no tienen mamá. Cierto. Lo que está implicando que el trabajo de ser limpio es de la mujer, no es del hombre. Está implicando ahí el juego de rol completamente, totalmente. ¿No? O sea, si está sucio es porque no hay una mujer, ¿no? En la casa. Entonces, ¿y quién es la sucia? La bruja. Cuando bajamos al sótano está lleno de telarañas. Entonces, las brujas son las sucias. Tú tienes que tener todo perfectamente bien limpio. Y si no hay, bueno, es hombre, está bien. Los hombres no tienen que ser limpios, ¿no? Y lo interesante es que también llega Blancanieves, está dormida y le dicen, ay, qué bonita y tal. Pero le dicen, es que si la bruja se entera de que está aquí, dice Gruñón, nos puede matar. Entonces Blancanieves se da cuenta de que no la van a dejar quedarse tan fácil y les dice, pero yo sé planchar, bueno, les dice como que puedo hacer todas las cosas. Soy un estuche de monerías. Exacto. Aquí, los va a traer como reyes. Y sí, y dice, y sé cocinar. Y le dicen, ¿puedes hacer pastel de piña?
Sí, y puchero gallego también. Puchero gallego. Ajá, sí. Ay, no, Bravo, se queda. La cocina salva a Blancanieves. Y es lo que te están diciendo. O sea, para salvar tu vida necesitas tener esas habilidades. O sea, necesitas cocinar, No, limpiarles. Estoy mal Mindfuck, sí. Sí, entonces todo esto que no nada más fue Walt Disney, ¿no? O sea, todo Hollywood, o sea, si nos podemos Exacto, analizar sí, las sí, películas claro, de esa época, pues todo Hollywood participó en esta campaña, ¿no? Entonces, por eso fue como todo esto de si tú limpias y todo, pues Cenicienta se la pasaba limpiando, etcétera, etcétera. O sea, vas a encontrar a este príncipe, ya estás preparada para atenderlo, ¿no? Y era esta cuestión que tú muy bien dijiste, Pam, de que no lo tenían que conocer tanto, no importaba. Exacto. ¿No? O sea, el punto era casarse rápidamente. rápido. Exactamente. Y la Bella Durmiente, por decir en qué elementos también comparte con... Mira, ahí es muy interesante que fue cuando justamente se empiezan a inventar los electrodomésticos antes de que empiece La Bella Durmiente a filmarse. Y ahí siento yo que se retrata mucho lo de los electrodomésticos con las varitas de las hadas. Okay. Si se acuerdan, las hadas no sabían hacer nada y tienen que sacar las varitas para poder hacer el pastel y poder. Entonces, siento que es como un homenaje es como una varita, es una magia, ¿no? Los electrodomésticos, o sea, puede ser hacer magia haciendo esto y es mucho más fácil para ti, ¿no? Y independientemente de eso, digamos que las tres lo que tienen también es un gran respeto por la autoridad. Eso va a cambiar conforme pasa el tiempo. Entonces, las tres, la autoridad sea mala o sea buena, todo lo que les digan es sí, señora. Sí, la madrastra. ¿No? O sea, sí. Entonces digamos, a la Cenicienta, pues todo el tiempo es sí, señora, etcétera, etcétera. Las haditas que son buenas, o sea, le dicen a Aurora, ¿no? A la Bella, no te puedes casar con el joven ese, ¿no? Porque tú ya estás comprometida con un príncipe que resulta ser el mismo. Y ella nada más se suelta a llorar, pero nunca dice, no, yo voy a luchar por mis sueños y yo lo quiero al campesino. No, es así de... Y ya, o sea, y acepta su destino, ¿no? Claro. Entonces, la autoridad también en ese aspecto era totalmente... La otra cosa es que también ella me da mucha risa porque cuando conoce al campesino, que es Felipe, que es en realidad el príncipe, le dice, ¿cuándo volveré a verte? Que no se conocieron en un sueño. Sí, se conocieron en un sueño. Y ya se querían casar, ni siquiera se conocieron en persona. Y le dice, ¿cuándo? ¿Mañana? Dice, no. Esta noche, en la cabaña del bosque, y yo, ándale, Aurora. Ya citándolo esta noche en la cabaña. Rosa, en ese momento era Rosa. Muy bien, Rosa, exactamente. Sí, muy bien, Aurora. No puedes revelar su identidad. Spoiler. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí también vemos que ella es básicamente una mujer muy pasiva, ¿no? Y donde es el hombre el que tiene que poner toda la intención a la hora de buscarla, ¿no? O sea, y en realidad los tres básicamente son así. Ellas como que quedan en un lugar y ellos son los que las buscan, claro, ¿no? Claro. O sea, te dicen de Blancanieves, se la pasó buscándola todo el tiempo, ¿no? De la Cenicienta, curiosamente, no la busca él, la busca el duque, ¿no? Que yo diga, medio mi razón el príncipe, ¿no? De no irla a buscar él. O sea, que eso lo arregló Kenneth Branagh en la versión live action, que sí va él a buscarla, ¿no? Porque aquí el príncipe viene a gusto. Tráiganmela. Tráiganmela, exactamente. Y Felipe, o sea, también va él. Ahora, lo interesante también aquí es que el primero que tiene nombre es Felipe. En Blancanieves no tiene nombre y en Cenicienta tampoco, ¿no? Y era esta idea de no importa con quién te cases, el hecho de casarte y que te lleven a un castillo, eso te va a hacer feliz. No importa conocerla tonto, ¿no? Es de, bailas una canción, bailas una vez y ya te puedes estar casando. Entonces, por eso la gente se casaba tan rápido y sin tan pensar, porque había todo este romanticismo exagerado. Del amor a primera vista y ya te casas y son felices para siempre. Exactamente. Okay. Sí. Y por decir, toda esta parte de la hipnosis en La Bella Durmiente, ¿tendrá algo que ver con que puedes caer como en las garras de las brujas y dejas como que te lleven o algo así? Bueno, está muy interesante eso. Siento que estaba muy puesto en que las brujas eran mujeres solas. Cierto. Sí. No, o sea, era como el contraste. O sea, si tú eres princesa es porque te vas a casar, si eres bruja es porque eres sola, ya sea viuda, ¿no? O maléfica, que era literalmente soltera. Sí. No, y era esta cuestión como un poco de envidia que se ve más claramente en Úrsula con la Sirenita, ¿no? También. En Blancanieves también. Sí, exactamente. Claro. Y en la Cenicienta, clarísimo, todo esto, ¿no? Entonces, era hacer también este tipo de rivalidad, ¿no? Claro. Entre un tipo de mujer, que aparte las brujas son poderosas, o sea, son
son solas, poderosas, pero estaban mal vistas, ¿no? Sí, claro. Y feas, ¿no? Por decirlo. Entonces eran como la antítesis de lo que sí tenías que ser en ese Qué entonces. interesante. Ok. Sí. Y a lo mejor, o sea, más bien la hipnosis era, no sé, yo más bien lo digo que con Úrsula, por ejemplo, el hecho de quitarle la voz, ¿no? Sí, Que ahorita sí. traíamos ahí, pero es el quitarle la voz a la otra, ¿no? Como a tu némesis o a lo que esta rivalidad. Ok, Entonces, sí. Ok. Bueno, esa es la primera La parte. primera etapa. Muy bien. Exactamente. Vamos con la segunda. Por favor. Estamos así de que... No está cabrón. La segunda parte, pues, es que viene la revolución sexual, ¿no? Entonces, ¿qué es ¿Estos lo ya que...? son 60s? Sí, exactamente. O sea, hubo una gran parte en Disney donde no se hicieron películas de princesas, ¿no? O sea, por muchas razones en la historia de Disney, pero Sí, hasta... como Bambi, Robin Hood. Sí, todo eso, ¿no? exactamente. Entonces, después de La Bella Durmiente pasa mucho tiempo, o sea, y pasa toda la era oscura de Disney, donde Walt Disney se muere, etcétera, etcétera, y pasa mucho tiempo en que vuelvan a ser una princesa, que es hasta La Sirenita. Entonces, La Sirenita es 89, o sea, ya es, o sea, ya wow, pasó... No, pero sí pasó muchísimo Mega tiempo. pasó exactamente y también ya había pasado la revolución sexual, pero no se había hecho un retrato de. Entonces, digamos que con La Sirenita vemos por primera vez a una princesa pues usando bikini. Exacto, ¿No? muy O sea, sexy. Exactamente, ajá. Entonces, el hecho de que ya esté usando bikini y sea la princesa, porque recordemos, cuando salió el bikini fue pues, o sea, Dios mío de mi vida, ¿no? O sea, una prenda ahí provocadora que no debería de usar la gente de bien, y ya sabes, todo ese rollo, ¿no? El chiste es que ya lo usa una princesa es porque ya está totalmente Normalizado, aceptado. sí. Exactamente, Sí. ¿no? Ahora, La Sirenita es muy curioso porque últimamente yo he escuchado muchas críticas de ella y yo la sigo defendiendo. A ver. Bueno, Elabora, mi sí. querida Dolly. Muy bien. ¿Cuáles críticas? O sea, de la versión de No, Disney. de ¿no? nueva versión, sí. Sí, de la versión de animada, lo que he escuchado es esto como de que dio su voz por un hombre. ¿no? Ok. Eso es lo que yo oigo. Y yo siempre elaboré en mi libro que eso no es así y explico mi versión del asunto. Ajá. La Sirenita es la primera princesa que vemos que nunca en su canción, yo le puse a estas canciones que cantan las princesas en el pozo, el himno de los deseos, ¿no? Porque es donde ellas manifiestan lo que quieren en la vida. Ajá. Cuando cantan Blancanieves, La Cenicienta y La Bella Durmiente, todas piden amor. Sí. Todas piden que quieran una pareja. Sí, ¿no? Claro. sí. Y la Sirenita es la única que no. Pide libertad. La primera que pide, o sea, la primera que no. O sea, Claro. en todo el part of your world Sí. quiere saber qué es el fuego, Sí, qué sí, es sí. quemar, tener un par de Conocimiento. piernas, Sí. subir, que me parece una metáfora preciosa, el de subir a la superficie, ¿no? Y estas de Bright Young Women, Sick of Swimming, Ready to Stand. O sea, me parece Sí, tan sí, sí. precioso que me pone la piel chinita Sí, eso. igual. O sea, porque se me hace hasta como una metáfora de esas mujeres Sí. que dieron la marcha, ¿no? Que dieron el movimiento feminista. Entonces, ella nunca dice quiero un hombre, o sea, jamás dice eso. Entonces, ella quiere salir a otros mundos, conocer otros mundos, tener más conocimiento, por eso colecciona pinturas y todo eso, Y porque le interesa. cachivaches. Y cachivaches. Exactamente. Entonces, en el camino sí se topa a Eric, que es del mundo al que ella aspira, ¿no? Entonces, es como que yo siento que es esta de, él es de otro mundo, eso es como que lo que yo quiero, ¿no? No es también el primer, o sea, que llegó y le cantó una canción, etcétera, etcétera. Bueno, pero él por lo menos la rescató. Ya sabes, mínimo. No, y aquí también hay un cambio de rol interesante, que es que la Sirenita trabaja en equipo con Eric. O sea, por primera vez, porque los otros siempre llegaban a rescatarlas, ¿no? A darles el beso, a que se despertaran Sí, sí. como mujeres pasivas, etcétera. Y aquí ellos dos luchan en equipo contra Úrsula. Él con el barco y sí, es cierto. Exacto. Sí. Entonces, por primera vez te están diciendo que la pareja es un equipo, no que tienen roles súper predeterminados en donde el hombre debe ser el activo y la mujer la pasiva, ¿no? Exactamente. Y hay otra cosa que también rompe la Sirenita, que es la primera que desafía a la autoridad y era una autoridad buena, que es Claro, Tritón. es su papá. ¿no? Ajá, Ujú. su Sí, papá sí, sí, es se bueno. revela, era una princesa rebelde. Exacto. Sabemos que tiene buenas intenciones y todo, pero ella es así de, no, papá. Eso no es para mí. Ella sí luchó por su sueño de Sí. subir a la superficie, costara lo que costara, ¿no? Claro. Entonces, aquí yo sé también que dicen, es que solo se conocieron 3 días. A ver, sí, pero también es metafórico lo de los 3 días. El punto es que se conocieron mucho más, ¿no? O sea, se
conocieron mucho más que las otras personas, que las otras princesas, y como que él trató de averiguar qué le gustaba a ella. O sea, había una relación ya muchísimo más establecida. Y hay también momentos íntimos cuando se van en el botecito. Ajá, o sea, Kiss the por lo menos Girl, ¿no? tuvieron sus dates. Ajá, sí, ya sabes. exacto. Tuvieron sus dates en 3 días dentro de lo que pudieron, porque era Exacto. lo que tenía de plazo, pero sí fueron alguien que se conoció mucho más. Y les digo, ella está esta parte en que la sirenita lo rescata a él, ¿no? O sea, como bien decías, ella lo rescata. Es la primera vez donde vemos este role reversal muy claro, en donde Eric se está hundiendo, ella es la que lo rescata, y él cuando despierta no dice, quiero a esta princesa, bueno, a esta muchacha porque tenía un cuerpazo y es pelirroja. No, o sea, decía, en realidad es porque me rescató. O sea, quiero a la mujer que me rescató. Por lo tanto, no tiene una masculinidad herida, Eric, ¿no? De, yo tengo que ser el rescatador y el importante aquí, porque si alguien viene y me rescata, no, o sea, no. Entonces, ya ponen también a estos hombres que no tienen ningún problema con una mujer moderna, ¿no? Con una mujer activa, que tenga muchísimo más actividad y un rol mucho más principal. Y Eric cero se asusta por eso. Pero también Ariel se hace humana justo para, porque tiene esta ideología de qué quieren los hombres, entonces se vuelve humana justo para gustarle a Eric, pero se da cuenta al final que Eric la va a amar tal y como ella es, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Es básicamente eso, como lo acabas de resumir tal cual, Anuar, porque siendo sirena, pues no, tampoco nunca hubiera podido subir al mundo que ella quería ver, ¿no? Y por eso muchas veces hasta vemos que cuando Eric la lleva, ella ni siquiera está pelando a Eric. O sea, si está nosotros vemos, está viendo el mundo. todo alrededor, Sí, o sea, el teatrito, y va por todos lados, no está con Eric así, ¿no? O sea, está conociendo el mundo, que fue lo primero que quería, y Eric fue un vehículo para llevarla ahí, ¿no? O sea, sí se enamoró de él en el camino y todo. Pero hay todas estas cuestiones que empiezan a dibujar a una princesa completamente nueva, ¿no? Ok. Y después tenemos a la Bella, que ahí ya está muy claro que Gastón, que es el villano, o sea, le dice a la mujer no debe de leer, ¿no? Exactamente. La hará pensar. Entonces, ahí ya está retratada la masculinidad tóxica, Sí, ¿no? claro, O sea, totalmente de que es este hombre y es muy que debe... evidente y muy señalada. Exacto. Y está muy claro que él es el malo y que está mal el de que ya se quiera casar y tener lo de perros o hijos, ¿no? O sea, y que quiere tener muchísima familia y todo esto ya está ridiculizado. O sea, y ella ya está metida en los libros, es alguien que lee, etcétera, y de etcétera. otro lado, yo creo que el mensaje para las mujeres es, ya no busques un güey guapo, busca un güey que sea chingón por dentro, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, también hay otra cosa, es que Bella le enseña a leer a Bestia, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Claro. Sí, Bestia tenía todo esto. Hay un role reversal donde ella lo educa, ¿no? O sea, entonces ella, y tampoco él se siente amenazado por eso de que le enseña a leer. Sí se siente un poco tímido, ¿no? De que no sé leer, pero no se siente amenazado tampoco porque ella fue la que le enseña. Y se deja y lo permite, ¿no? Exactamente. Entonces también tenemos esa parte ahí. Y después está en esta misma lugar Jasmine. Y las tres tienen en común que las tres quieren ir a otros mundos. Claro. O sea, las tres en las su tres son canción, rebeldes. exactamente, lo que quieren es conocimiento, viajar, ir a otros mundos, conocer otros lados. Eso es lo que las definía a las tres, así como a las otras tres las definía el querer una pareja, ¿no? Entonces, ellas tres son las que quieren ir a otros mundos, viajar, etcétera, etcétera. Y también por eso Jasmine se enamora de Aladdin, ¿no? Porque la lleva en la alfombra y como a conocer otros mundos, etcétera, etcétera. No, y pues también aquí hay el tema de las clases sociales. Exactamente. O sea, que no importa que te cases con el príncipe, el duque, a quien ames, vale madre qué familia sea, vale madre todo. Exactamente. Cuando antes era como muy importante esto del apellido y con quién te estás y tenía casando. Que ser un príncipe. Aquí es un pepenador, un mendigo. Exactamente, ¿no? Un diamante en bruto. Un diamante en bruto. Y es muy interesante también que esta generación que sería, digamos, de princesas, que sería la X, es la primera que empieza a discutir con la autoridad, como ya dijimos, y otra vez igual el sultán, ¿no? O sea, lo convence Yasmín de, a ver, no, papá, esto no es lo que quiero, etcétera, etcétera. Entonces, es como la primera vez que vemos este clash de generaciones, de los boomers contra los X, ¿no? Que ahorita se piensa que es los Gen Z contra los boomers, pero no, o sea, es desde los X lucharon, ¿no? Entonces, es como de, a ver, yo no quiero esto, yo sé que tú quieres mi bien, esta fue tu ideología de tu época, pero la mía ya es otra, ¿no? Entonces, ahí se plantea muy claramente este rompimiento, ¿no? Y es gracias a que, o sea, obviamente en la revolución sexual vinieron todos los derechos de la mujer y
toda la revolución sexual, literalmente hablando de el bikini, la minifalda, la pastilla anticonceptiva y, por ejemplo, derechos que nosotros pensamos que la mujer siempre tenía, como pedir un divorcio, ¿no? O sea, y eso no existía antes. O sea, fue gracias a la liberación sexual que empezaron a pedir ese tipo de derechos donde antes solamente el hombre podía pedir el divorcio y la mujer no, etcétera, etcétera. No podían trabajar sin el permiso de un hombre, etcétera, etcétera, ¿no? No podían comprar una casa, no podían viajar solas y todo esto se fue arreglando y pues se ve claramente el cambio en estas princesas, ¿no? ¿Y cómo ves, por decir, el tema de La Bella y la Bestia? Porque se me hace esa una dinámica muy particular en el sentido de que él empieza secuestrándola. Ya sabes, o sea, ¿eso qué representa narrativamente para las mujeres? De que él primero la somete y después tiene como este cambio de personalidad. O sea, ¿crees que era como una señal de esta, justo de la liberación? Está interesante de cómo lo pones, porque sí había escuchado lo del síndrome de Estocolmo y así, que también es una especie de crítica. Pero hay que recordar que ella es la que quiere quedarse ahí. O sea, bueno, claro, le cambia el lugar al papá. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, ella es como la que quiere estar ahí. Y pues no que quiera, pero pues o se queda tu papá o te quedas tú, pues entonces ella dice, mi papá está enfermo, pues yo creo que estoy más joven. Que es un poco similar a lo que hace Mulan, ¿no? O sea, que es como mi papá, es como este sacrificio que hacen por sus papás, ¿no? Entonces, ahora también recordemos que Bella también siempre quiso aventuras que al mundo asombren. Claro, entonces, claro. o sea, también yo creo que tenía un drive esta ahí. Curiosidad de estás viendo un castillo con artefactos que hablan y dice, ay, bueno, sí, yo creo que también llegó chingón. y se maravilló y dijo, esto va a ser una aventura para mí, aunque me encierren, como que yo creo que ella sabía que tenía las herramientas, o sea, no creo que haya sido una mujer de, me van a encerrar y me voy a quedar encerrada aquí como hubiera sido Aurora, por ejemplo. Claro. Yo creo que ella sabía que tenía todas estas herramientas de que iba a poder salir. Yo creo que ella sabía que tenía muchas más herramientas que el papá y por eso se queda. Confía en su propia seguridad, en sus propias herramientas, en su propia inteligencia y por eso yo creo que no es de, que me sometan. No, al contrario, es de, me voy a hacer la que voy a estar aquí encerrada y yo sé que voy a salir. Y por eso desde un primer momento le pone límites a la bestia. Así o sea, no voy esa es la cuestión. Sí, de no voy a cenar, ¿no? Y ahí le está poniendo límites. Ahí vemos que sumisa y sometida, pero ¿en qué momento? Jamás. Nada más porque la encerraron. No, pero una cosa es la libertad física, pero Bella siempre tuvo libertad mental aquí. Y es lo que están hablando de las mujeres. Ya la libertad ya está aquí. Por más que las encierres, por más que les hagas, ya su chip cambió. Y eso es lo que podemos ver también en Bella. Yo justamente había leído toda esta crítica de La Bella y la Bestia, del síndrome de Estocolmo, que cómo era posible. Además, bestialidad, ya sabes, algo muy perturbador. Al principio, cuando está caminando la Bella antes de entregar el libro, está leyendo a Aladín. Dice que es su libro favorito. Entonces ya venía con el chip de que estoy buscando un Aladín. A lo mejor en la Bestia vio ese Aladín, como se enamoró de un güey diferente a alguien del pueblo, por decirlo así, ¿no? No, y les digo, a mí lo que me interesa mucho de esa relación, que no se ve en la crítica de lo del Estocolmo, es que, o sea, ella siempre puso límites. Para nada estaba temerosa y diciéndole a la bestia, sí, bestia, lo que tú digas. Nunca la sometió. O sea, veamos eso. Ella siempre puso límites y dijo lo que quería hacer y lo que no quería hacer. Y realmente el que estaba aterrado era bestia. O sea, bestia no sabía ni cómo tratarla ni qué hacer y todos le aconsejaban y él está así de, ¿qué onda con esto? Que es más bien una cuestión de los hombres que se confundieron con la nueva mujer. Porque en esa época también, o sea, hubo muchos hombres que yo creo que sí están relativamente retratados en Bestia, en donde empezaron a ver a la nueva mujer y no sabían cómo tratarla. O sea, ellos tenían esta idea de la mujer antigua, de la mujer que era su mamá, y los educaron de, las mujeres son como tu mamá y las tienes que tratar así. Y de pronto llega una mujer con pantalones y como con cuestiones intelectuales que ha leído, que sabe, que todo, y pues los hombres así de, ¿y ahora cómo la trato? No tengo idea de qué hacer, y les pone límites y les dice qué hacer, y los hombres, Entonces, yo creo que como que se sacan de onda, está un poco retratado en Bestia, o sea, de que es una nueva mujer y que no saben cómo tratarla, y tienen que estar viendo ahí cómo llegan a un acuerdo, ¿no? O sea, no, y al final ella lo defiende frente a todo el pueblo, al final ella lo salva, o sea, sí, el papel es... Y él se vuelve muy vulnerable, o sea, ella es como tú dices, la que lo está defendiendo y él está totalmente en vulnerabilidad y en depresión, ¿no? Cuando normalmente esos roles eran al revés, siempre otra vez como la Bella durmiente pasiva y él defendiéndola. Entonces, aquí también tenemos este cambio de rol. Pero ahí sí, los electrodomésticos dieron la batalla chingón. Lumière, en esa generación también seguimos amando a los electrodomésticos.
Sí, exactamente. Entonces, sí, eso es como el retrato básicamente de ese cambio abismal en donde ya hay un, digamos, un clash de generaciones, ¿no? Y se retrata claramente a la nueva mujer y las nuevas expectativas. Porque, ¿qué sucedía? Que, o sea, de el pasado de las mamás que se casaban para toda la vida, ¿no? Aunque te fuera mal, o sea, era tu cruz, ni modo, o sea, si te iba mal en el matrimonio tenías que seguir casada y era como mal visto, aunque ya estuviera el divorcio puesto, estaba mal visto, etcétera, etcétera. Y las nuevas mujeres era de, yo quiero esperarme a casarme antes, voy a viajar, antes voy a estudiar, antes voy a conocer otros mundos y quizás en el camino me case, ¿no? Claro, O sea, sí, sí. pero es como ya totalmente distinto a crezco y me caso, ¿no? O sea, Exacto. No, incluso el proceso de cómo se da la relación entre la bella y la bestia es largo. O sea, ella ahí es más largo. Muy es bien. muy largo. O sea, es como, y es como lucha de posiciones, o sea, él se siente amenazado y ella lo come, y ella es dulce, y, o sea, ahí sí llegan a conocer muy bien. Sí, exacto. Sí, ahí sí no hay nada de que no Sí, se o sea, ya cuando esperen. están enamorados es porque incluso aunque él sea una bestia, ella ya está enamorada de él por lo que es. Sí, exacto. Sí. Que ya es esta canción de There's Something Sweet. Ajá, Something exactamente. There se llama. Ajá, exactamente. Entonces, sí, como que ya se conocieron ahí bastante tiempo. Pero luego viene la otra etapa que es muy interesante, que es la de las princesas solteras. Y esa también es una etapa muy interesante porque lo que sucede es que en los años 90 se hizo un estudio en el que se descubrió que era la década donde había más solteras. Hasta ese momento había habido, ahora sí que más solteras en el mundo. Y empezó a entrar la preocupación, así de, oh, ¿cómo? ¿No? Pero era esto, era de, yo me voy a casar hasta que haya hecho esto, esto y esto y esto. No, Y hasta a que la encuentro, o sea, si me voy a casar, que encuentre un hombre que me valga la pena y no voy a ir con el primer pelado que se me atraviese. Exactamente. Cuando en realidad en las generaciones anteriores muchas mamás se casaron y ni siquiera acabaron la carrera, ¿no? Aparte tenían carreras muy específicas de mujeres, ¿no? Secretaria bilingüe. Sí, exactamente. Sí, como específicamente, ¿no? Desde traductora y como maestra de kinder, pedagoga, ¿no? Así como cosas así. Y a veces ni terminaban la carrera y ya se estaban casando, ¿no? Y aquí después las hijas de estas mujeres dijeron, no, a ver, sí me quiero casar, pero voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y como tú dices, tengo una lista de cómo quiero que sea mi hombre, o sea, no con el primero que llegue. Entonces, en los 90s empezaron a ver que, o sea, mujeres de 30 y tantos años seguían solteras y dijeron, oh, preocupación, Dios mío, la natalidad y todo esto que le preocupa tanto al sistema, ¿no? Entonces, por eso empiezan a salir estas series de televisión como Sex and the City. Es muy típico que Sex and the City, o sea, más bien es muy evidente, Sex and the City sale como un reflejo de lo que estaba sucediendo con las mujeres de esta época, que eso aparte eran en sus 30s, etcétera, etcétera, y que ya tenían una vida sexual activa, etcétera, etcétera. No era esta cuestión de, te tienes que esperar hasta el matrimonio y entonces pues te casabas muy joven por lo mismo, claro, ¿no? claro. Entonces, pues Disney también lo refleja, ¿no? Mulan, ¿no? Exactamente, Pocahontas es la primera. Exacto. Ok. Sí, Pocahontas es la primer princesa que queda soltera, ¿no? Ok, o sea, y yo me acuerdo, en esa época era así de, ay, qué triste, ¿por qué no se quedó con Will Smith? Sí, yo también pensaba lo mismo. Como, ay, hubiera regresado por ella. Es la única hasta la fecha que tiene dos príncipes, ¿no? Tal cual. O sea, Pocahontas. ¿A qué te refieres con dos príncipes? ¿Por la segunda por parte? La segunda parte. exacto, Es que la segunda ya ni Es que no la cuento. Ya. Esa que... Yo no yo la creo que cuento, te referías a Pero Cocoon. Sí, a Cocoon, ajá, no, sí. o sea, fuera de ella no hay otra película de Disney que tengan otra pareja que no sea la que vimos en la Sí, primera porque película. como es soltera, le pusieron a otro, que sí. pues en la historia de Pocahontas, según esto así Sí, es, claro. ¿no? Ok. Entonces, pero bueno, la segunda no la cuento. Ok. Pero bueno, en la primera, o sea, sí se queda soltera y fue como un final súper inesperado porque estábamos muy acostumbrados al que romance de terminan Disney, juntos, ¿no? O claro. sea, y de que terminan juntos y ese era el final feliz. Finalmente se seguía teniendo, ¿no? A pesar de todos estos cambios que vemos en las princesas, ese final estaba todavía establecido. Sí. Y llega Pocahontas y rompe con eso, ¿no? Ajá. Y en realidad eso es lo que yo digo, ese es el final feliz, porque hubieran sido súper infelices juntos, John Smith y ella, porque tenían valores completamente Totalmente, diferentes. El shock cultural es irremediable ahí. Exacto. Y entonces ahí es donde te empiezan a enseñar a pensar, ¿no? A las niñas que ven esas películas, es de, a ver, analiza si realmente ese hombre, por más guapo, sexy y que tengas una química espectacular con él, te puede hacer una pareja,
¿no? O sea, Claro. si realmente él es cazador y tú eres Exacto. ecologista y él ha matado y tú no, o sea, no comes ni un animal, pues, o sea, Sí. imagínate, ¿no? Al O final sea, tienes que aceptar que pertenecen a mundos distintos. exactamente. Y o eso sea, es lo que pasa en Pocahontas. Sí. Él se regresa a su lugar y ella se queda con su tribu y así Sí. es. Sí, y es porque también ella lo decide, ¿no? O sea, es así de, no, se da cuenta que no pueden hacer pareja por más enamorados que estén. Y entonces ahí es donde ya entra mucho más coco, ¿no? De Sí, pensar qué pareja quieres y si te También sirve. como un homenaje a Romeo y Julieta también, ¿no? O sea, bueno, misma fórmula, ¿no? O sea, de que un amor Sí, sí, no sí. correspondido, Más bien guerra un entre amor dos naciones. prohibido. Un amor prohibido por Prohibido. dos clanes Prohibido. que Y al son final, por todo enemigos. esto, no pueden acabar juntos. Sí. ¿no? También. Aunque al final se supone que el papá ya lo podía aceptar. O sea, pero en realidad es que Entonces, ella no le salva quiere. la vida al jefe, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, ya Pobre medio guapán. estaban en paz, ¿no? Sí. Sin embargo, ella es la que decide no, o sea, no irse con él, ¿no? Entonces ya está esta cuestión de cuestionarte un poco más y que no él también, no el primero porque sí se enamoraron y todo, pero incluso a veces el amor, ¿no? No te va a convenir nada más porque estés enamorada. Exactamente. ¿No? O sea, tienes que echarle más coco y eso es muy padre de Pocahontas, ¿no? Entonces ella, o sea, decide, ¿no? Como es como soltera por elección. Sí, claro. Entonces eso está muy padre. Después está, pues, Megara. A mí me encanta Megara porque es la primera fan fatal. Sí, ¿no? es genial. Una cabrona. Es sí. genial. Sí. Y, astuta, Sí, sí. viva, Sí, exacto. Sexy, ¿no? muy También. sexy. Utilizando como Y toda su también sensualidad para un poco como conquistar. traicionerona. Sí. Y, Porque ella sufrió, Sí, sí, ¿no? sí. En la vida. Como si fuera cine noir, literalmente. Sí, Sí, totalmente tal cual, es una la fan fan fatal. fatal. Sí, Sí. totalmente fan fatal. Y aparte podemos como que concluir que es mayor que Hércules, ¿no? O sea, Hércules es como inocentón. Sí, puede ser. Está Sí. muy joven y Sí, como sí. que ella ya vivió su Está bien, güey. vida, Sí. ¿no? Sí. Y ahí es muy padre que en realidad, o sea, Hércules lo que quería, o sea, era volver al Olimpo, ¿no? Sí. Y ser Dios y Sí. ser reconocido. Y al final, o sea, decide dejar a un lado al Olimpo por quedarse con Megara. Y es así de... Sí, él es el que renuncia. Sí, él es el que renuncia a ser Dios. Y yo digo, bueno, ¿qué hombre renunciaría a ser CEO de una empresa si es que no le conviene a su esposa? Hay contados todavía hasta la fecha, ¿no? Sí, o sea, sí. totalmente. y ese rol reversal también es así impresionante de que, o sea, aparte ella sea la experimentada, todo esto, él el inocente, el que no sabe nada de la vida, y aún así al final quiere dejar el puesto de ser Dios por una mujer. O sea, está muy cañón, ¿no? Entonces, cañón. Solo por Wally Simpson, ¿no? O sea, Exactamente, eso sí pasó, Edward. Edward, Sí, exactamente. Entonces, sí hay casos, evidentemente, pero realmente no es como la concepción que tenemos. Y eso está muy padre que pongan en Hércules, ¿no? Que al final, o sea, no necesariamente tienes que ser un semidios, etcétera, Sí, sí, etcétera, para ser feliz, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí lo que vemos es que quedan juntos, pero no se casan. Entonces, también es como ya vemos que es como una Una cuestión de relación unión diferente. libre. Ajá, exactamente. Y bueno, está después Mulan también, ¿no? Que aparte Mulan es la que tiene el arco de cambio pues más grande de todos, ¿no? Me O sea, encanta. sí, a mí también me fascina Mulan. Sí, es la Y mejor. es la que también es la primera Pues princesa es una que... guerrera. Sí. Sí. Ella ni siquiera es princesa per No, se. ajá. O sea, digo princesa porque dentro de la mercadotecnia sí, de Disney exacto, es la manejan considerada como princesa Disney, pero Ajá. en realidad de todas es la única que no es princesa, que no Bueno, tiene el título. Bella no era, pero al bueno, claro, casarse al con... casarse se ajá, volvió princesa, sí, sí. exactamente. Sí. Pero sí, bueno, y Megara tampoco, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con Mulan es que es la primera a la que le dicen que es fea, ¿no? O Ujú. sea, también. Claro. Todas habían sido guapísimas, preciosas, divinas, y con Mulan ya está estipulado, así Sí, estás claro. muy flacucha, ¿no? Y el papel de la geisha ideal, y ella Ajá. no lo cumplía. Exacto, y la reprueban Exactamente. para ser esposa, ¿no? O sea, es así de, estás incapacitada para ser esposa, ¿no? Sí, Entonces, Sí, sí, sí. es la que empieza siendo la más humillada de todas. Claro. Y es la que termina siendo con todo China, hincándosele incluso al emperador, ¿no? O sea, entonces es la que tiene el arco de cambio que yo digo, wow. Y ahí también, ¿no? O sea, el hecho de que se tiene que vestir de hombre pasa muchísimo bullying, ¿no? Claro. Durante el Es ejército. una Juana de Arco. Sí, Sí. totalmente. Ajá. Y se enamora de Shang, ¿no? Obviamente en secreto. Y Shang es o sea, yo digo, Shang hace puras changaderas, porque, o sea, son malditos. O sea, la quiere matar nada más por ser mujer. Ahí sí vemos a alguien que tiene esta herida de masculinidad, Claro. ¿no? O sea, que sí Pero hay sobre una todo mujer. como costumbres arcaicas muy arraigadas. Claro, O sea, claro. porque no siento que fuera porque tal vez, o sea, era como el deber, es lo que Sí. se tenía que hacer. Las reglas decían parte de que la si había cultura, una sí, mujer, sí, sí. Total. o si había alguien que engañara, Exacto. entonces tenía que Por eso recibir una pena. Eso es Siento que de es la más- película. Sí, Ajá, total. No la exacto. cacharan, sí, sí. Exactamente. exactamente. Siento que es más como super yo que le está diciendo. Sí, Sí. totalmente, porque,
o sea, nunca se lo había cuestionado. El punto de esa película es que la cultura nunca se había cuestionado, ¿no? O sea, era todo así es y porque así es en todo sentido, ¿no? Y Claro. realmente todos se empiezan a cuestionar, o sea, el papá, Shang, el emperador, etcétera, todos son los que se empiezan a cuestionar si la cultura sí está bien o está mal, ¿no? Y realmente es Mulan la que rompe con todos esos paradigmas que estaban estipulados. Entonces, ¿cómo se llama? Igual, Shang al final como que se arrepiente un poco, ¿no? Y la va a Claro, visitar. claro. Y es cuando la abuela le dice, ¿no te quieres quedar para toda la vida? Exacto. Ay, me encanta. Sí. Pero, o sea, como que se da a entender que nada más él como que va a pedirle perdón, pero ella dice, yo ya no quiero ni pelear ni nada, quiero estar con mi familia en paz y tal, ¿no? O sea, entonces es como pedir perdón, pero no quedan juntos, ¿no? Igual también, Claro. o sea, eran igualmente muy diferentes y es como Shang de, ok, ya entendí que efectivamente yo estaba errado, la cultura en general estaba errada, ¿no? El emperador lo acepta, etcétera. Pero al final es el honor de quien cambió esas creencias, esa represión, esa cultura, etcétera, etcétera. Y también es una mujer que pues siempre fue diferente, porque aunque acabe y aunque haya sido alabada, ella dice, no, yo no quiero eso, nada ¿no? de esto. Ajá, no le interesa el honor. Hasta le habían dado, creo que un puestazo, Sí, no sé exacto. qué, y ella lo rechaza y dice, no, pues yo ya me voy a Sí. mi casa. Muchas gracias. Sí, es como introvertida, como que no le interesa el reconocimiento, etcétera, etcétera. Y eso también es interesante que pongan, ¿no? De alguien que no importa de eso, que un poco lo de Hércules, ¿no? Claro, o sea, claro. no quiero ya ser semidios. No, pero también Mulan es una princesa con la que más niñas se pueden identificar. O sea, justo por el hecho de, o sea, nadie es perfecto. O sea, nadie es Blancanieves y la Bella Durmiente y Cenicienta, pues la traían como en un muy mal estatus. Pero, o sea, todas efectivamente eran bellísimas y pues muy aspiracionales. Sí. Y sabes a mí que me da Mulan risa. es la más aterrizada, es como la niña que pues, se tropieza, que hace las cosas mal, que torpe. Sí, entonces. Ahorita que mencionas eso, me da risa que en el bautizo de Aurora, los regalos que le dan, ¿no? O sea, el primero es belleza. O sea, lo más importante que tenía que tener una mujer. Es el primero, claro. Sí, exacto, es el primero. Número uno. Ajá, número uno, lo que tienes que tener, ¿no? Como mujer. Y luego lo segundo, me da mucha risa que le dan la habilidad de cantar bien, ¿no? O sea, tú tendrás una melodiosa voz y yo así de, eso es importante. O sea, ¿por qué no le dieron inteligencia? Bueno, porque puede hacer una carrera como la de Celine Dion o la de Whitney Houston. Pensaron que podía ser una... Pero era princesa. Querían explotarla laboralmente. Sí, ya tenía, digamos, como su destino marcado. Sí, porque, claro. Pues, y se iba a casar y todo. Entonces, era más bien esta herramienta para entretener como al hombre, ¿no? Sí. O sea, ya nunca vamos a saber cuál fue el tercero, ¿no? Pero sí era esto como que era muy importante de ser un objeto de agrado a los demás. Y Mulan, pues no puede, ¿no? O sea, no puede hacer seguro todo le habían esto. dado la habilidad de cocinar grandes manjares. Exacto, seguro. También diciendo que es muy digno también dedicar una vida a ayudar a tu familia, ¿no? También puede ser un mensaje de Mulan, ¿no? Como ella ve por su papá. Exactamente. Sí. Claro. Exactamente, sí. Sí. Entonces, y después tenemos a Jane, que también, o sea, ay, mira, ahorita volteé y dije, ay, se pareces a Jane. Me parezco a Jane. Sí, como que te vi. Yo tenemos a Jane juntas. ¿Cómo se llama? Y bueno, ella otra vez ahí hay un role reversal importante. Ella es súper intelectual, es científica, ¿no? Y trae todos estos conocimientos. Y cuando encuentra a Tarzán es muy emocional y muy sensorial, ¿no? O sea, en el momento en que él se le acerca y la quiere tocar, pero él, o sea, lo ve como es algo natural, es para lo que él vive. Y ella está con esta cuestión con un estos poco códigos ya, pues, introyectados de represión, ¿sí? ¿no? O sea, que aparte es de la época victoriana, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, lo vemos también en los guantes, en el vestido hasta acá, en su chongo, como que camina con dificultad. No. Hombre salvaje, bueno, hombre salvaje, ¿no? O sea, y él ya aparece ahí con un taparrabos todo sexy, cuerpazo, y pues como que Jane se empieza a incomodar, ¿no? Obviamente. Pero, ¿cómo terminan? O sea, el papá ahí es el que le dice, ¿no? Ahí es como que ya tenemos una generación de papás que ya entendió a los hijos y ya no este pleito y es así de, ¿tú qué haces regresándote a Inglaterra? Tú perteneces aquí, ¿no? Exacto. Y la convence de que se quede y entonces la vemos ya con el pelo suelto, un top, la faldita, exacto. Y como en las lianas, ahí con Tarzán, ya totalmente libre, ¿no? Y es como, es libre de los prejuicios que traía, ¿no? Pero la moral contingente de su espacio y tiempo. Exacto, de su espacio y tiempo, exactamente. Y también ella es la que le enseña a Tarzán las cosas intelectuales, pero Tarzán es el que le enseña
enseña las cosas emocionales Claro. y sensoriales. Eso es padrísimo porque también es algo que es al revés normalmente, ¿no? Lo intelectual, lo intelectual era de los hombres y lo emocional era de las mujeres. Y aquí está puesto Claro. al revés. Entonces también eso No, y me además parece aquí los padrísimo. dos se aportan muchísimo. Sí, O sea, exacto. él le enseña a ser, pues, a vivir en este nuevo mundo y, pues, como dices, ella también le da toda esta parte, Exacto. el lenguaje, de todas estas herramientas como para ser un ser humano, Sí, exactamente. Que al no una final, bestia, como, bueno, se crió entre monos. sí, exacto. Y que al final, o sea, igual le dan mucho más valor al otro, ¿no? A la libertad, Sí, a sí, la sí. a todo Sí, el porque mundo ella termina emocional. más convertida hacia su Exactamente. lado que al revés. Sí, porque hay Exactamente. un punto Sí. donde él se intentó convertir por ella y Sí. ahí no, Y no funcionó. no funcionó. Exactamente, sí, pero los dos tienen este intento, ¿no? O sea, que es Sí. como lo que dijimos un poco de La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera, de que tratan los dos de darle un poco gusto al otro y ahí también se ve esta relación de me das y te doy, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. pues Sí, más sí, equilibrado. Ujú. más o menos eso es todo y en realidad Tiana ya empieza como a mostrar otro tipo de época, Claro. ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. No, ella ya, Donde su sueño es su lo restaurante. importante es la ella chamba ayuda. y chingarle la vida, sí, sí. Exactamente, sí, sí. No, y es una princesa que retrata mucho la realidad de, pues, justamente de la comunidad afroamericana que pues, tienen que salir adelante. Sí, exactamente, ¿no? Y sus sueños es poner un restaurante. Exactamente. Pero ¿no? exacto, como que no le pesa. Tiene esta cultura de trabajo. Sí, exactamente. Y de como de logros personales muy fuerte. A mí lo que no me gusta de esa película, y lo tengo que decir, es que obviamente, pues todos estábamos esperando, bueno, no sé si todos, pero a mí sí me hacía ilusión como ver una princesa afrodescendiente. Y pasa la mitad, el 90% de la película vestida, o sea, en sapo. Se me hizo la verdad bien ojete. O sea, al fin había llegado una y toda la película es sapo. O sea, está muy mal No me pedo había eso. puesto a pensar eso, pero sí es cierto, tienes toda la razón. Sí, sí es cierto. O sea, Y en lugar bueno, de darle su lugar como a todas las otras que disfrutan pues sus no sé cuántos ciento y tantos minutos de belleza princesesca, pues esta no, hagamos la rana, que no se vea. O sea, ojetes. Nunca lo voy a superar, la verdad. Se mamaron. no, buenísimo. No, a mí lo que no me gusta de esa película es que cuando son sapos, como tú dices, la gran mitad, ella piensa en dejar su sueño por volver y quedarse O sea, sapo. con Y yo así de... Ahí fue donde dije, ¿qué le pasó? O sea, Sí. dije, ya la Sapo. perdimos. O sea, como que ahí sí sentí que ese mensaje podría ser conflictivo. O sea, Ok. porque Ok, se ok. enamora tanto que pretende dejar todo. Y está bien dejarlo, o sea, como por tener un sueño entre los dos y ser pareja, pero por ser sapo, o sea, era ya quedarte como sapo. Siento que Cada está quien sus ahí, fetiches. tiene como Sí. metáfora. Ahí siento que hay una metáfora como complicada. O sea, como Sí. que es así de, me voy a casar con él y voy a hacer equipo. Ok, pero el quedarse sapo fue lo que a mí me frustró muchísimo. Que ya se dieran por bien servidos estando como sapos. Pues tal vez puede ser como una autocrítica también de la comunidad afrodescendiente. O sea, como que tal vez se han dejado un poco pisotear. Bueno, no, pero las condiciones los han siempre sobajado. Tal vez es un momento en el que, pues, como de debilidad de aceptar todas esas cuestiones que no deberían. Y al final, pues, tal vez las Pero, ¿sabes las por qué cambia no y creo, decide que Pam? no. O bueno, no lo vería yo así, porque él también es afrodescendiente y es un príncipe y es un super mi rey, Ajá, ¿no? O sea, sí, sí, sí. está mega acostumbrado a que le hagan todo y Sí, que sí. le traigan y hasta él dice, no, soy un inútil si no me traen mis cosas y no hago nada y me doy cuenta que no sirvo. Entonces, sí te ponen como esta cuestión de igual es un príncipe él y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y los dos ya están como para quedarse como sapos. Entonces yo así de, eso no me convenció. ¿Viste Pero bueno, Shrek? Ah. pero es totalmente distinto, ¿no? Sí, no, Y luego también totalmente. está esta nueva ola de Disney que es como tipo Brave o Frozen o Moana, que ya ni siquiera el príncipe está en la ecuación de la historia. Exactamente. Sí, 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 sí. El amor ese está en fue otra ese parte, nuevo sí, cambio, sí, ¿no? Es el en- nuevo cambio total que empieza mucho como, Pues sí, con Frozen. Frozen, Sí, exacto. ¿no? En el que el beso de amor es realidad, el amor es entre las hermanas, o exactamente. Brave entre mamá e hija. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y eso es muy padre porque también Brave ya rompe ahí con que estaba disfrazado de ser madrastra, ¿no? Y entonces todos sabemos que, o sea, psicoanalíticamente hablando, eran las mamás, pero se disfrazaba para no ser tan fuerte el mensaje
sé, y era madrastra. Pero aquí es literalmente la mamá, ¿no? Claro. Con la que ya pelea y tiene un choque muy fuerte como en Red, que también es buenísima. Sí, Red, sí, que sí, me está encantó. buena. Ajá. Entonces, ahí es esta de Brave, sí, es justamente como la lucha con la mamá y también es así, ¿quién es la antagonista, no? Porque, Claro. o sea, las Son dos... más multidimensionales los personajes. Exactamente. Y ya están centrados en otro tipo de relaciones. O sea, ya la Exactamente. relación amorosa ya no es la prioridad. Exactamente. O sea, hay relaciones familiares que son más, que te pueden marcar más, que te pueden significar otras cosas. Y también lo que me gusta mucho de Frozen es que te ponen a las dos, que son los dos arquetipos de mujer, digamos, más opuestos, por Sí. decirlo de alguna forma. Y las dos son princesas, bueno, Elsa se va a volver reina, y las dos están bien, ¿no? O sea, y eso es esa es la conclusión de mi libro. Ujú. O sea, yo en cada capítulo puse un test para ver, digamos, qué princesa eres, ¿no? Pero me descubrí, ahora sí que sí, descubrí a irlos contestando que te salen, a mí me salieron porcentajes de todas las princesas. Ujú. Y al final ya puedes sumar como tu 100, ¿no? Y eso es lo que me iban escribiendo y dije, claro, es que lo que pasa es que todas tenemos algo de todos porque es nuestra historia, es la historia de la Totalmente. mujer. Entonces, todas tenemos algo de Blancanieves, o sea, por más que seas Mulan, tienes algo en que te puedes empatizar con Blancanieves y por más que seas Blancanieves, te puedes empatizar en algo con Mulan. Ujú. Y al ir respondiendo esto, como que yo me fui dando cuenta y dije, wow, porque estamos acostumbrados a que el sistema nos hace como lo de las brujas, o sea, como pelear un poco, ¿no? Es así de, o sea, que las Tiene que ser Mulans... antagónico. Ajá, que las Mulans digan, ay, esta niña se casó y perdió su vida casándose porque era tan lista y tenía un ujú. título, pero ahorita ya solo se dedica a cuidar hijos y qué flojera y los niños no la dejan. Y la Blancanieves puede decir de Mulan, ay, Mulan, pobrecita, o sea, nadie la pela, está bien Claro. fea, qué horror. Sí, 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 O sea, y este como antagonismo que sigue a veces perpetuándose entre mujeres en lugar de haber sororidad. Exactamente. Y en No, y que realidad... o sea, las decisiones son válidas. Exactamente. Si yo decido quedarme y cuidar a mis hijitos, es un sueño igual de válido que tú Exactamente. quieras salir a partirte la madre en el mundo y tener tu Totalmente. restaurante. Sí, sí. Esa es mi conclusión. Sí. O sea, la cuestión es que antes no había opciones para las mujeres. Exacto. Ahorita tenemos todas las opciones del mundo. Puedes ser quien tú quieras. O sea, puede ser Blancanieves, puede ser Mulan, puede ser Megara. O sea, y todo está bien. Entonces, el chiste es que tú seas quien quieres ser, ¿no? Exacto. O sea, y que tú elijas con total libertad y está bien todos los roles, ¿no? Exacto. O sea, entonces, y ver hacia atrás las películas y decir, pues pertenecían a cierto contexto histórico, pero igual eso es lo que a mí me hace feliz. exacto. Ajá, y esa es la ventaja que tenemos, que ahorita, o sea, la verdadera ventaja y maravilloso que nos trajo el feminismo es que podemos ser quienes queramos ser. Y es válido, como tú dices, ser desde Blancanieves, ser Mulan y todo. Y el chiste es decir, si tú quieres hacer eso, hazlo, ¿no? Go for it y disfrútalo y no quieras hacer otra cosa porque te lo están diciendo. Porque ahorita también estamos en el otro lado de, no trabajas, estás muy mal porque no estás trabajando. O sea, no, pues, si no quiere trabajar y quiere dedicarse a cuidar a sus hijos, perfecto. Esa es la libertad que tiene, ¿no? Y lo puede hacer adelante. Entonces, esa es la cuestión. Ahorita tenemos todos estos arquetipos de princesa que es, puedes elegir la que tú quieres. Antes, piensa en tu abuelita o tu bisabuelita, no había opción. Era lo que tenían que hacer y no había forma. Ahorita puedes hacer lo que quieras y sí, Disney lo va mostrando y sobre todo en Frozen es muy claro porque están las dos princesas y las dos nos caen perfecto y las dos están increíbles, ¿no? Sí. Y son hermanas y se aman. Entonces, eso está muy padre porque siento que ahí se empieza ya a manejar esta sororidad de puede ser lo que tú quieras hacer, ¿no? Sí. No, y pues Disney ha evolucionado muy bien. Y ahorita en ya ese el siguiente sentido. paso es que te puede gustar lo que te quiera, lo que te Claro, guste, vale madre. Sí, exacto. Sea niña, niño, Sí, después blanco, ya rojo, salió una vale madre, relación entre un humano, una licuadora y ya así, Sí, pues así ya, pues Eso es la nueva. Los electrodomésticos. vuelven los electrodomésticos. Sí, exactamente. Ay, Dolly, pues Dolly, muchísimas gracias, de verdad. Fue un muy bueno. viaje por la historia No, sí está cañón. de la mujer increíble. Siempre Sí. te aprendemos muchísimo, te Sí, sí, agradecemos que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues por allá espero que hayan aprendido bastante con Dolly. Nos despedimos. Anuar Alum, Pamela Cortés, Dolly Malet. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de La Cinemafia. Síganos, comenten.